Profe, Señora, pero por el grupo de papás pusieron que a las 9. no, es a las 9:30. Yo lo tengo aquí tengo el PDF donde están todos los horarios. De 9:30 a 11 a.m. ¿Cuándo tienen relaciones humanas hoy? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo tienen relaciones humanas? Bueno, dirección de grupo. Ah, pues hoy, pero la hora de dirección de grupo no la dan Es para descanso, ¿sí o descanso. no? Ah, listo. Me las van a dejar para dormir. Ah, bueno, entonces voy a empezar. Vamos a empezar a ver qué les alcanzó a hablar. Listo. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Me imagino que están enredados todavía con lo del círculo y eso, ¿cierto? Porque ese día que yo lo estaba explicando estaba maluco y creo que no estaba siendo muy claro. Entonces voy a volver a explicar eso, explico algo nuevo y les explico qué tienen que hacer. ¿Listo? Esa es como la dinámica de la clase. Bueno, pues vamos a hacer dos repasitos antes de comenzar. Lo primero es un repaso. Ahí está funcionando más o menos. Pues un repaso de las características que tiene un círculo. Entonces, si yo les dijera ahí por encima qué es un círculo o qué características tiene un círculo, ¿ustedes qué podrían decir de eso? O Que sea, no tiene lados. que no tiene lados, ¿qué más? Que tiene radio. Que tiene un radio, ¿sí o Que no no? tiene puntas. Una principal es que tiene un radio y ese radio va desde el centro, esto es el centro, el radio va desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Y qué es la circunferencia? Yo siento que a ustedes se les ha olvidado todo esto y por eso se enredan. La circunferencia es todo lo que está morado. A eso se le llama circunferencia. El círculo es todo. Y la circunferencia es el perímetro de eso. ¿Listo? Y bueno, esto de acá es un radio. ¿Qué más tiene un círculo? Bueno, tiene aquí de lado a lado algo que se llama diámetro, ¿sí o no? ¿Y recordaban eso? Diámetro. ¿Qué es la medida desde dos lados opuestos en la circunferencia? Esas son como a grandes rasgos las Una características. pregunta. Señor, ¿Está grabando la clase, perdón? sí, sí, ahí está, vean, no sé si se ve ahí, 328 grabados. Bueno, entonces, esas son las características de un círculo, ¿sí o no? Desde el punto de vista de los grados, todo el recorrido tiene 360 grados, ¿se acuerdan? 360 grados. O en lenguaje de alto nivel o trigonométrico, 2pi radianes. Que ese es el lenguaje que ustedes deben estar manejando ahorita. ¿Listo? Esas son las características principales de un círculo. Entonces, todo el recorrido del círculo tiene 360 grados o 2pi radianes. ¿Listo? Eso es como un repaso general de qué es un círculo. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a mirar otro repaso ahí sencillo de... Espera un momentico. Listo, entonces vamos a ver aquí otras cositas importantes. Sobre... Ay, ¿qué dice? Vamos a ver... Ay, no se me quedó muy alto.
a ver también alguito. Tiene infinitos diámetros. Sí. Bueno. Vamos a ver sobre el plano cartesiano. ¿Listo? Un poquito. Bueno. Entonces el plano cartesiano también tiene algunas características que se necesita tener bien claras para que ustedes puedan hacer los análisis de trigonometría. Lo primero es que tiene dos ejes, ¿sí o no? Uno que se llama eje X, o como yo les dije la otra vez, su nombre verdadero es el eje de abscisas. No sé si se escribe, creo que es así, abscisas. ¿Listo? El nombre real es este, porque usted cuando por ejemplo lo ve en física, ya el eje X no tiene como nombre eje X, sino tiempo o algunas otras variables. Entonces su nombre real es el eje de abscisas. El eje Y, que se llama eje de ordenadas, ¿sí o no? Ahora, ese plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, vea. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Esos 4 cuadrantes pues tienen unas características, ¿sí o no? Que dependen de los signos que se manejan. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice abscisas, ahí el eje X es positivo, ¿sí o no? O sea, todos los números que hay ahí son positivos. ¿Listo? Donde dice ordenadas, también, ¿sí o no? Esos son los ejes positivos. Pero, ¿qué pasa aquí en este? Donde está, lo voy a poner como menos X. ¿Por qué? Pues porque ahí todos los números son negativos. Y este se puede llamar menos Y, porque también todos los Y son negativos. ¿Listo? Y en trigonometría uno va estudiando dependiendo del cuadrante. Entonces, si usted mira acá en el primer cuadrante, los X son positivos y las Y también son positivas. En el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. En el tercero, las X son negativas y las Y también son negativas. Y en el cuarto, las X son positivas y las Y son negativas. ¿Listo? ¿Y por qué, profe? Pues lo acabo de explicar, mire Sánchez. En este tercer cuadrante, bueno, en el primero, tiene por un lado este, que son positivas, ¿sí o no? Por eso puse más. Y por el otro lado tiene este. Ambos son positivos. En el segundo, X es negativo, acá se lo estoy escribiendo. Entonces X es negativo y Y, pero Y sí sigue siendo positiva, vea. Entonces por eso queda positiva. Y así, los 4 cuadrantes tienen unos signos ya predeterminados. Eso quiere decir que si usted va a ubicar una coordenada, por ejemplo, en el cuadrante 2, le va a quedar con esta estructura. Siempre. ¿Listo? Un número negativo en X y un número positivo en Y. Esto es básicamente lo que han hecho siempre. Y lo que estamos es como sacando generalidades para a partir de esas generalidades poder pasar a cosas de trigonometría. Entonces, ¿cuáles son esas generalidades? Uno, pues que hay 4 cuadrantes y que en esos cuadrantes, cuando usted ubica una coordenada, esas coordenadas tienen unos signos que ya van a quedar fijos. ¿Listo? Listo. Esto es un repasito del plano cartesiano. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a mirar acá. Entonces aquí tengo el círculo trigonométrico, que era lo que estábamos hablando la vez pasada, ¿sí o no? Entonces, bueno, se unen las dos cosas. Entonces, el círculo se coloca en toda la mitad del plano cartesiano. ¿Listo? ¿Y qué hice acá? Pues puse X, Y, menos X y menos Y.
¿Listo? Y ahí se forma el círculo trigonométrico. Pues la característica principal del círculo trigonométrico pues es que tiene un radio igual a 1. Voy a escribirlo por acá. Siempre radio igual a 1. O sea que si yo trazara una línea del centro a cualquier lugar de la circunferencia, así como haciendo un ponquerramo, cualquier línea que yo trace, todas esas líneas negras que estoy haciendo, todas esas líneas van a medir 1. Todas. ¿Por qué? Pues porque el radio es 1. Y eso fue lo que hizo esa gente que se inventó esta vaina, y resulta que eso pues demostró muchas cosas y facilita mucho ciertos trabajos. ¿Listo? Entonces eso es muy importante. Voy a borrar todo eso y voy a dejar uno solo. Ahora, hasta ahí eso es pura geometría. Todavía no nos hemos metido con trigo. El asunto en trigo es el siguiente, y de ahí despega lo que ustedes van a hacer. Entonces lo voy a explicar de una manera distinta para que ustedes partamos de algunos conceptos que ustedes ya tienen. Entonces vamos a mirar, vamos a recordar esto. Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Este es el ángulo, hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Eso lo deben tener claro, lo que acabé de dibujar. Y a partir de eso se generaban unas formulitas que yo se las di. Era que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Esas dos son las que vamos a ver hoy. Hasta ahí vamos claros. Bueno, hasta ahí la verdad lo único que hemos hecho es repasar. Esto lo vamos a usar ahorita. Entonces por eso lo puse ahí como de repaso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un círculo trigonométrico? Pues que esto tiene acá una coordenada. ¿Ve? Ahí hay una coordenada en X y en Y, ¿no? Pero aquí X, Y. Y resulta que con esa coordenada usted puede formar un triángulo. Y ese triángulo pues tendrá un ángulo. Tal y como pasa acá. ¿Listo? Se convierte en un triángulo de esos. ¿Listo? Y yo puedo trabajar ese triángulo mirando a ver cuánto da. Entonces yo por ejemplo voy a mirar el seno. Entonces, seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto? No, es opuesto. Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí o no? ¿Cuál es el cateto opuesto ahí? Bueno, ustedes ya saben por lo que hemos visto que el cateto opuesto será este. Y yo estoy subrayando acá de amarillo. ¿Listo? ¿Cuál es la hipotenusa? Ahí gráficamente me podrían decir cuál es la hipotenusa de ese triángulo. La parte más larga. ¿Y cuánto mide? 1. 1, ¿sí o no? 1. Entonces esa hipotenusa vale 1. Entonces nos quedaría seno del ángulo igual a el cateto opuesto dividido entre 1. ¿Y qué pasa cuando yo divido algo entre 1? Da lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Entonces quedaría que seno de ese ángulo es igual al cateto opuesto. Profe, ese es el mismo tema, pero en un círculo, ¿sí? Sí, Es que no entiendo bien o sea, ¿qué tiene que ver el círculo? No lo he entendido muy bien. ya vamos, o sea, el círculo lo que nos está proporcionando es ese 1, vea, en realidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿O qué ha demostrado? Pues que el seno de ese ángulo, que no sabemos cuál es, va a ser la medida de ese cateto opuesto.
Y en últimas, ese cateto opuesto es el reflejo de esa coordenada en el eje Y. ¿Listo? O sea, el seno en un círculo unitario o en un círculo trigonométrico, el seno es el reflejo en el eje Y, que es algo que yo estaba intentando explicarles el otro día. ¿Listo? El seno es el reflejo en el eje Y. Entonces, si yo pudiera calcular este valor, que es lo que van a hacer ustedes, en un círculo unitario, podría saber el seno de ese ángulo, que es como corroborar lo que nos da la calculadora, que es la actividad que ustedes van a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerlo ahora con coseno, a ver qué pasa con coseno. Entonces lo voy a hacer por acá arriba. Bueno, ¿alguien tiene preguntas de eso? Que después empiezo a hablar como loco y... La hipotenusa siempre va a ser 1, correcto. Eso, al estar, y eso responde también la pregunta de Alejandro. ¿Para qué sirve el círculo en últimas? Pues el círculo sirve para que todas las hipotenusas sean 1. Y al todas las hipotenusas ser 1, todo se va a facilitar. Si vio que no tuvimos que dividir, no tuvimos que sacar seno a la -1, nada de eso. Antes se supone que es más fácil porque no hay que sacar tantos datos como la otra vez, ¿cierto? Sí, es como más gráfico el asunto. Sí, en realidad es más Sí. gráfico. Bueno, entonces aquí vamos a mirar el de coseno. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces el cateto coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que no lo conozco, dividido la hipotenusa, que es 1. Entonces pues van a ver que pasa algo similar. Entonces queda que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Pues este. Véalo acá. Esta medida, que es la medida en el eje X, es el coseno. Entonces, solo ubicando en el plano cartesiano, vamos a saber esos valores. Listo, que esa es la idea. Y resulta que de esa forma podemos, o de esta forma es que se halla la gráfica de una función seno o de una función coseno, que es lo que ustedes van a hacer. ¿Listo? ¿Cómo? Entonces voy a hacerlo yo por encimita y ustedes, bueno, necesitan una hojita de papel milimetrado y un transportador y una regla y un lápiz para hacer lo que yo voy a hacer, pero lo van a hacer en más detalle. ¿Listo? Bueno, igual esto está quedando grabado, entonces no hay problema. Entonces voy a hacer otra hoja porque eso después tal vez necesite esto. ¿Es en mi cuaderno? No, dijeron que en el cuaderno. Sí. No, en el cuaderno no se puede porque necesitan el papel, o sea, necesitan los milímetros del papel milimetrado para poder hacer eso. No, pues mientras que traemos el papel. No, yo les doy tiempo para que compren el papel porque que van a hacer doble trabajo. Pero digo, en la zona que yo estoy, todo está cerrado. Ay, chao, pues sí. 15 días, Por profe. la cuarentena. Eso, 15 días. Profe, yo tengo, sí, por dos. Yo estoy igual, yo empecé hoy. Y Por no Sí, eso. tienen, exacto. no tienen Se acaba el impresora, 14. porque vea, por ejemplo, si tuvieran impresora podríamos hacer esto. No sé si estén viendo mi pantalla. Ah, por... Sí, podría imprimirse así, A ver. pero que no tenga impresora, pues sí le va a tocar a... Profe, una pregunta, ¿es el verde o es el azul el papel ese milimetrado? Ah, Cualquiera. eso es cualquiera. Eva, pues, Bueno, entonces vamos a mirar aquí un circulito. Uy, un círculo que horrible. Círculo.
Este es un círculo unitario, entonces voy a escribir aquí, como ya sé que es unitario, entonces aquí vale 1, 1, 1, menos 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque es unitario X y Y. Y aquí voy a dibujar un plano cartesiano. No, pues tocará que lo hagan así. ¿Y qué más? Entonces vamos a dibujar primero la función seno. ¿Listo? Seno. Listo, entonces sabemos por lo que acabamos de ver que el seno es el eje Y. Voy a poner eje Y, eje Y. Entonces nos vamos a fijar únicamente en el eje Y. ¿Listo? Vamos a empezar en este punto. Aquí. Bueno, lo voy a dejar ahí debajo para que se note. ¿Listo? ¿Eso cuántos radianes es? Bueno, lo voy a decir en grados y lo pasamos a radianes. ¿Cuántos grados hay ahí? ¿Cómo así, profe? Bueno, tal vez no expliqué eso. Cuando usted genera un círculo en un plano cartesiano, bueno, por ejemplo aquí, 360, ¿no? eso, más o menos. Si tengo ese planito cartesiano horrible que hice, el círculo se empieza a generar desde el eje X positivo. ¿Listo? Entonces aquí empezaría así. ¿Listo? Entonces aquí serían 0 grados. Desde el eje X se empiezan a contar los 0 grados. Y ahí empieza a avanzar. ¿Listo? Entonces ahí sería 0. Comenzando. Después llegamos a los 360 que decían por ahí. Entonces aquí en este plano cartesiano que yo voy a poner acá sería, aquí sería el ángulo, ¿listo? Y acá pues serían los radios, ¿listo? 1 y menos 1, lo voy a poner aquí como distancia, ¿listo? Entonces ahora sí, teniendo en cuenta que el seno es el eje Y, vamos a dibujar eso con... Esa flechita, o ese segmento morado que dibujé ahí, cuyo radio es 1 porque siempre lo es, ¿cuánto vale en el eje Y? Pues ahí es donde necesito que analicen el plano cartesiano. 1. 1, ¿seguro? 2 menos 2. No, tiene que es un asunto Menos más, 1. Ah, no, -1. es un asunto más de saber interpretar el plano cartesiano. Ahí, en ese punto, el eje Y vale 0. Mire, voy a dibujar solo el eje Y. Eje Y. 0, 1 y menos 1. ¿Ven? Está acá en el punto 0. Siempre está en el punto 0. Donde está despegando, donde está avanzando es en el eje X. Entonces necesito que diferencien bien entre los ejes. ¿Listo? Entonces vale 0. 0, ojo. Entonces, como vale 0, acá en 0 grados, pues voy a poner un puntico en 0. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir para con este. Nos vamos a ir para acá, a ver. No, profe, eso está muy confuso. No, si es puro plano cartesiano. No, profe, eso está muy confuso, muy enredado. Ahora, No lo vamos entiendo. a ir ahí. El segmento está sobre el eje Y, ¿sí o no?
¿Cuánto vale ahí? 1. Ahí sí vale 1, ¿sí o no? ¿Cuántos grados hay desde el eje X hasta donde está ese segmento? 90. 90, ¿sí o no? Entonces voy a poner aquí. No voy a poner 90 porque no se puede. Entonces 90 es pi medio. Es 90. Bueno, pero ustedes ya saben, ¿no? Que es. Entonces va 1, vea. ¿Listo? Listo. Ahora nos vamos a venir para este, vea. Para acá. ¿Cuánto vale ahí Y? 1. ¿Otra vez 1? No, señor. 0, profe. No, 0. Cero, otra vez Menos 0, 1. porque si está sobre el eje X, Y vale 0. 0. Es 0 de nuevo. 0, 0. Tienen que mirar esas diferencias, porque lo que estamos haciendo únicamente es interpretando un plano cartesiano. Entonces, O sea que si está, por ejemplo, el este en Y, ¿es 1? exacto. Y cuando trabaje en el eje X, va a ser al revés. Bueno, pues ahí son 180 grados y 180 grados en radianes se traducen en pi. Pi 3. Pi solito. Pi es 180. Entonces viene para acá, vea. ¿Listo? Ahora vamos a ir para el otro lado. Para acá abajo, vea. ¿Cuánto vale Y ahí? Menos 1. Eso, ya, bueno, menos H ya le está cogiendo el tiro. Los demás, ¿sí me están siguiendo o me detengo? Sí, profe, ahí estamos bien. Emily dice que no entendió. Bueno, la idea es simplemente ir ubicando segmentos. Yo lo estoy haciendo en 4 de los ejes. E interpretar en el plano cartesiano eso. Entonces voy a hacer otro ejemplo por acá porque sé que pronto. Si usted tiene un plano cartesiano, ¿cierto? Y pues usted tiene una coordenada acá. Profe, prácticamente es acomodar el vector, ¿sí o no? Sí, es eso. Que si usted tiene una coordenada acá, usted sabe que como por análisis gráfico, usted sabe que si por ejemplo esto vale 1, la Y, esa es la Y, vale 1. Pero en X, como X está acá, vea, pues X no tiene ningún valor, vea. Porque Sí. para que tuviera algún valor tendría que estar por acá. Entonces usted puede decir ahí que X es igual a 0. ¿Sí? Cuando está sobre un eje. Eso es a lo que yo me refiero. Y eso es lo que estamos trabajando en este círculo. Simplemente ¿Cómo así lo del 0, profe? cuando un segmento está sobre un eje, el otro eje pues queda en 0. ¿Sí me hago entender? O sea, es como ubicar la coordenada. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Mire, voy a hacer una gráfica sencilla, vea. Ubiquemos la coordenada 0,2 y la coordenada 2,0. Vamos a ubicar eso en el plano cartesiano. ¿Listo? Sabiendo que el primero es X y el segundo es Y, ¿sí o no? ¿Hay alguien por ahí? Pues ahí quedaría sobre Y. ¿Hay alguien por ahí con el micrófono activo? Sí. Entonces, a eso es a lo que voy y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por acá, esto es Y y esto es X. Entonces, aquí pues 1 y 2. 1, 2 y 2,0 sería acá. 1 y 2. Entonces, ubicando la primera, vea. Si ubicamos Espera, esta profe, que primera, si ubicamos la primera, X0, ¿dónde es X0? Pues acá, vea. ¿Y dónde es Y2? Pues aquí. Entonces, este será la coordenada. ¿Sí ve? Entonces, ese es el concepto que se está usando allá. Cuando un segmento está sobre el eje, pues uno de los dos ejes va a ser 0. Esto si está sobre Y, pues X es 0. Ahora, si vamos a ubicar acá en la segunda coordenada que es 2,0,
pues en X valdría 2 y en Y 0, pues ¿dónde es Y 0? Pues acá. Entonces el segmento quedaría ubicado acá. ¿Ve? De ahí es de donde están saliendo esos ceros. Bueno, eso es puro análisis de plano cartesiano. Listo. Entonces este que está aquí hacia abajo, quedamos en el que está sobre menos 1. Lo voy a poner aquí con un puntico para que recordemos que aquí quedamos. Entonces, bueno, ese sería 270 grados. Y 270 grados en radianes es 3 Pi 4. pi cuartos. Y la embarré, porque voy a escribir aquí arriba 3 pi cuartos. Y vale menos 1, entonces la lineecita de el punto debe ser aquí abajo. Ahí abajo debe ser. Luego vuelve aquí a 360 grados, que es el mismo punto cero. Entonces el mismo punto cero. Y así va haciendo las ondas que usted nos mostraba, ¿sí? Eso sí. Y pues 360 es 2 pi. Vuelve al primer punto de nuevo. Y pues más o menos así se va generando las ondas que La yo les onda. mostré. ¿Listo? Entonces, bueno, yo la voy a hacer acá y ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, esto queda más o menos así. ¿Cuál es la idea? Bueno, igual esto va a quedar grabado para que sepan qué tienen que hacer. Bueno, son varios puntos. Lo primero es que tienen que hacer la gráfica de seno y la gráfica de coseno con el mismo principio que yo acabo de hacer. Pero van a coger más ángulos. ¿Listo? No van a coger los mismos 4 que yo cogí, sino van a coger 8. ¿Cómo así 8? Pues van a tener que coger hasta acá en 45 grados y tienen que con un transportador, o sea, tienen que hacer el círculo bien bonito, en papel milimetrado y ubicar el segmento de 45 grados y bajar, bueno, proyectar ese punto y la medida que les dé acá la tienen que poner en el plano cartesiano. ¿Sí me hago Profe, hizo entender? un cuadrado, ¿no? Sí, es que eso depende. Bueno, igual tengo un videito que está bueno para guiarse a hacer eso. Básicamente el tipo lo hace. Ustedes solo tienen que replicar lo que el tipo hace. Y hacer mejor dicho, él hace todo. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Tienen preguntas de eso? Hay preguntas en el chat, profe. Pero en el video usted nos puso a ver que decía que era 3 medios de pi. Es que precisamente, Juliana, entre más usted haga divisiones, yo hice 4 divisiones, vea. 1, 2, 3, 4. Pero, por ejemplo, ustedes van a hacer 8. Entonces, si ustedes hacen 8 divisiones, les van a salir otros valores de ángulos distintos y les va a salir más Profe. cercana a la gráfica. ¿Y cómo sabemos qué pi colocar en cada Ah, bueno, ángulo? ustedes como son 8 partes, entonces van a ir de 45 en 45. Entonces, 45, 90, 135, 180 y así. Entonces, esos valores los pasan a radianes y los ubican en el eje X de la gráfica que van haciendo. ¿Listo? Y el otro valor si lo hallan dependiendo del reflejo en el plano cartesiano, en el plano del círculo unitario o trigonométrico. ¿Listo? Profe, y para pasarlo a lápiz la calculadora. Eso yo ya se los expliqué hace como 45 años. Les toca a ustedes que lo investiguen ahí. Uy, no, ¿cuándo nos explicó eso? Claro, lo expliqué a principio de año. Ahí se devuelven en sus cuadernos y miran cómo pasar de grados a radianes. Y es fácil. Bueno. Voy a resolver el de coseno porque yo sé que de pronto les genere problemas. Entonces
para que no vayan a tener inconvenientes. Para que tengan una guía cómo se hace el de coseno. Entonces, poner acá un planito cartesiano otra vez. Listo. Y voy a poner acá el planito cartesiano. Ay, pero que sucede. Bueno, ahí quedó. Uy, ese círculo quedó como todo sin centrarse, ¿no? Ya no sé cómo borrarlo. Acá sí. El círculo quedó horrible. Ay, pero yo sí soy dormido. Ahí sí quedó más o menos. Y ahora sí hago el planito cartesiano. Listo. Bueno, eso no quedó como tan bien, pero... Profe, vea el chat. Sí, el círculo siempre tiene que estar así. O sea, en todo el centro del plano cartesiano. ¿Listo? Ah, no. Pero no es que estoy acá trabajando desde la casa. Es que ustedes también me juzgan. Ya me humillaron, así que voy a volver a hacer todo. Otra vez. No. Pero era una broma, profe, porque lo borra. Borré todo, ¿sí? Por culpa suya. Hacerlo de nuevo. Listo. Profe, ¿y por qué hace eso en la esquinita y no lo centra? ¿Cómo así? O sea, no lo pone eso en la mitad para que no se vea ya tan fuera. Venga, gordo. Deme las galletas. No, pues no sé. Porque Porque ahorita tiene que sigue lo de poner las la otra ondas. gráfica. Ah, ya. No lo entendí. Ajá. Es que hay que poner el plano cartesiano acá al otro lado. Este. Listo, ahora sí que bonito, vea. Ahora entonces vamos a ver el coseno, vea. Estamos viendo el seno, vamos a ver el coseno. El coseno es el eje X. ¿Listo? Y vamos a coger los mismos 4 puntos. Primer punto, aquí. Bueno, acá me faltó 1, 1, menos 1 y menos 1. Listo, ¿cuánto vale Profe, ahí está el...? coloreando algo en el tablero, es que creo que se le pausó, se le... El tablero. Ah, sí, se empezó a laguear. Toca tenerle paciencia porque es que se laguea y perjudica. Ahí está, lento pero seguro. Bueno, lo que está escribiendo ahí muy despacio es que el coseno es el eje X. Listo, todos los reflejos de esos segmentos, de esos radios en el eje X. Y entonces vamos a empezar con ese primero moradito que está ahí.